invito a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque a mitad de esta semana has estado con nosotros, nos has guiado, nos has cuidado. Y ahora que vamos a aprender más de tu palabra, te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar dispuestos a escuchar tu voz y ponerlo en práctica. Y de forma especial te pedimos por las personas que han perdido algún familiar, Señor, que tú puedas estar con ellos y les des sanidad a aquellos que estén contagiados. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir con ustedes. Ahora sí, puedes hacer, cerrar todos los micrófonos. ¿Sí la pueden ver? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Ahí estamos, muy bien. Nos quedamos aquí hace 8 días hablando de un Dios de amor y cómo el Señor Jesús reflejó o reveló el carácter del Padre. Continuamos con la misma idea de que Cristo vino a revelar a un Dios de amor. Y el tema favorito de nuestro Señor Jesús siempre era la ternura y el abundante amor de Dios. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos hoy donde vemos manifestarse el tierno amor y el tierno cuidado del Señor. Pero en Lucas 6, 35 al 36 encontramos algo básico que tiene que ser parte de nuestra doctrina, la doctrina de Dios. Si esto no se lleva a cabo en nosotros, entonces tenemos un grave problema como cristianos, como hijos de Dios. La ley de Dios está dividida en 2 partes. La primera que pertenece a Dios, el respeto, temor a Dios y la obediencia a Dios. Y la segunda parte, que son de los mandamientos 5 al 11, tienen que ver con los seres humanos entre nosotros. Y el Señor en Lucas 6, 35 al 36 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué este texto es importante? Porque si hay algo que sea difícil entre los seres humanos, es precisamente las relaciones humanas. Eso es lo más difícil en toda sociedad, en toda agrupación, donde haya gente. Siempre las relaciones humanas va a ser el tema más difícil de realizar. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta el principio divino, noten que en este pasaje al final dice, para que seas hijos, yo creo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué sería que Dios dijese, bueno, hoy solamente le voy a dar el sol a los buenos? ¿Y se imagina? Serían muy poquitos los que recibirían el sol tal vez, ¿no? O que dijera, hoy solamente va a llover para los buenos y los malos, para ellos no hay agua. Pero Dios, que es un Dios de amor, a pesar de tener a un planeta donde la mayoría de sus habitantes no lo reconocen como Dios, Él hace salir su sol sobre todos y da lluvia sobre todos también. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos del amor de Dios. Por eso, un Dios de amor ha sido revelado a través de Cristo Jesús. Ahora bien, les dije que las relaciones humanas era lo más difícil. Y cada uno de nosotros ha experimentado la triste realidad de tener enemigos. A veces tenemos enemigos gratis, ¿saben? A veces nos los buscamos por algún malentendido o porque nos agarraron fuera de base y respondimos airadamente y nos buscamos a los enemigos. Pero a veces los enemigos aparecen gratis, solitos, ni quien los esté buscando, ahí aparecen. Entonces, ¿qué hago yo como ser humano, no? Bueno, si este me saluda, yo lo saludo. Si no me saludo, pues no lo saludo. Aquel pasó junto de mí, ni siquiera me habló, pues ya no le hablo yo. Este me hizo una y me las va a pagar. Y así podemos sacar muchas ideas que atraviesan por nuestra mente. Todas esas ideas son válidas, ¿sabe usted? Son válidas todas las ideas que les he dado acerca de tomar una actitud de amor propio en contra de todos los demás. Es totalmente natural según la naturaleza humana, pero no según la naturaleza de Dios.
Y el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y entonces aquí el Señor pone de manifiesto el carácter de Dios, que aunque los hombres sean buenos o malos, igual el sol sale para todos. ¿Ok? El consejo para nosotros, si queremos conocer a un Dios de amor y ser como un Dios de amor, es este: amad a vuestros enemigos. Wow, no es fácil, pero es una orden, es un mandato y mandato divino. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo es posible que alguien me esté tirando maldiciones y yo diga, bendícelo, Señor, bendícelo? Pues sí es posible, porque el mismo Señor Jesús lo hizo. Cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haced bien a los que os aborrecen. Ay, este amigo no me soporta, pero no me soporta, de plano no me soporta, ¿no? Pero resulta que se le ponche el carro en el freeway y yo paso y digo, qué bueno que se le ponchó, ay, nos vemos, adiós, bye bye. No, lo que Dios quiere es que yo, si me pasé, me regrese, salga en la siguiente salida del freeway, de la vuelta, vuelva a entrar y venga y le ayude. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. A nuestros perseguidores, tal vez no tengamos ahorita la experiencia de que alguien nos esté persiguiendo, no estamos sufriendo persecución, pero si la sufriéramos, la voluntad de Dios es que oremos por aquellos que nos persiguen. ¿Saben? Eso tenemos que aprenderlo ahora, porque va a llegar el día cuando tendremos a gente que nos estará persiguiendo. Y entonces, cuando tengamos a gente que nos esté persiguiendo, tenemos que estar dispuestos para orar por ellos o no entramos en el reino de los cielos. Orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bien, nuestro Señor Jesús sufrió una humillación, sufrió una experiencia que nadie de nosotros quisiera vivirla. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 13, 5 y 10. Juan 13, 5 y 10 al 14. Dice Juan 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. El 10 dice, dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que le laven los pies, mas todos estáis limpios, aunque no todos. Y ahí se refería a Judas, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa. Díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis hermanos, el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Era Dios. Dios en la carne. Y el lavar los pies era el acto más humilde en una casa. Se dice de los pudientes, de los solventes, que siempre tenían un criado para que hiciese ese trabajo. Cuando llegaba una visita, eran otros tiempos, otra cultura. Caminaban por caminos polvorientos, al calor del día, sudaban, los pies llegaban sucios. Entonces era cortesía del padre de familia o de la familia donde llegaba la visita, era cortesía proveerle el agua y el lebrillo y alguien que le lavase los pies. Era un trabajo bastante humillante. Siempre lo hacía un siervo. Y en una casa donde no había siervos, lo hacía el hijo más, el menor. O sea, siempre todos le sacaban la vuelta. Y si vemos el cuadro nosotros, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, todos vieron la palangana, la jarra de agua, la toalla, pero nadie se ofreció a hacer el trabajo, sino que todos le sacaron la vuelta. Pero el Señor Jesús, Él se quitó la túnica, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y tal vez lavarle los pies a Juan, pues no era problema. Juan, el discípulo amado, el que estaba más cerca de él.
Verle a Pedro, pues, bueno, también Pedro. Un poco loco Pedro, pero bueno, vamos a lavarle los pies. Lavarle los pies a Mateo, lavarle los pies a los demás, pues tal vez no era gran cosa. Pero llegar a donde estaba Judas y saber que Judas era el traidor que lo iba a traicionar en unas cuantas horas, para nosotros hubiese sido un tremendo problema. Para mí hubiese sido un tremendo problema. Pero el Señor Jesús ahí nos dio ejemplo de humildad, de lo que significa el amor de Dios. Aún a Judas, el malvado traidor, Cristo lo amó. ¿Y saben lo que dice Elena de White acerca de él? Que lo amó más que a los demás. Yo creo que el Señor Jesús sentía perder un alma y veía a este hombre talentoso que pudo haber sido uno de los grandes dentro de la iglesia cristiana, dentro de los apóstoles. Verlo con un corazón inclinado hacia el mal y perderse, estar perdido para siempre. Y yo creo que eso es lo que hacía al Señor amarlo más. A veces los padres tienen un hijo que es la oveja negra. Todos los demás se portan bien excepto uno. ¿Y saben qué? Que muchas veces los padres quieren más al que se porta peor que a los demás. Y eso es como un leve reflejo de lo que es el amor de Dios. Así hizo el Señor con Judas. Lo amó más. Lo amó a tal grado de poderlo salvar. No lo salvó porque Judas no quiso ser salvo. Pero Cristo murió por él también para que fuese salvo. Sin embargo, él despreció la salvación que había en él. Y así, mis queridos hermanos, Dios nos está enseñando su gran amor a través de su Hijo. Vamos a ver algunos pasajes interesantes donde Jesús siempre trató de mostrar el amor de Dios, el amor a la humanidad. Él mostró amor a los hambrientos, a los sordos, a los sordomudos, a los mudos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, a los muertos, a los pecadores y a los endemoniados. Fíjense, todas estas características pertenecen a lo peor de la sociedad, ¿no creen? Cuando hay un sordomudo, un cojo, un paralítico, un leproso, pues es lo último, ¿no? No queremos asociarnos con ellos. Sin embargo, yo les digo una cosa. Vamos a ver en la palabra de Dios, ampliando la doctrina de Dios en el tema Dios el Padre, vamos a ver a Jesucristo revelando ese carácter del Padre. Vamos a ver Marcos capítulo 6, verso 39. Tomen sus Biblias, acuérdense que les dije que traigan sus Biblias a la clase bíblica, ¿ok? Marcos 6, 39. Para poder entender este pasaje, vamos a irnos hasta el verso 34. O vamos al 33. Y los vieron ir muchos y los conocieron y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y les comenzó a enseñar muchas cosas. El Señor mira la multitud, los ve que son como ovejas sin pastor y él se siente conmovido, siente gran compasión por ellos y empieza a enseñarle muchas cosas. Verso 35. Y como fuese ya el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciéndole: Maestro, el lugar es desierto y el día ya ha avanzado. Envíalos, hablando de las multitudes, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis?
id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los peces. Y comieron todos y se hartaron y alzaron de los pedazos 12 canastas llenas de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Este fue uno de los más grandes milagros que hizo el Señor Jesús. Y surgió de la nada. Ellos cruzaron el mar de Galilea. La gente vio y supo que iban a cruzarlo y se fueron a pie o como pudieron, algunos en otros barquitos, y llegaron, dice Marcos, que llegaron antes que ellos. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Mis hermanos, muchos están contaminándose y contagiándose ahora, y nosotros tenemos compasión de ellos. ¿Estamos orando por ellos? Hay mucha gente que está muriendo. ¿Estamos orando por ellos? ¿Sentimos algo de pesar por esta gente que se está contagiando? Bueno, es algo para pensar. Marcos 9, 17 al 29. Marcos 9, 17 al 29. Vamos a leer algunos versículos de acá. Dice, y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. Y se lo trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le acontece esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en las aguas para matarle. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ya se murió. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no sale sino solamente con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Noten que el Señor Jesús, cuando hacía algún milagro, por lo regular le pedía a la gente que había curado, sanado, que no dijesen nada. El Señor quería que su trabajo fuese en silencio, sin hacer alarde de lo que hacía. Y ese sigue siendo también un ejemplo para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros conmovernos o sentirnos inconmovibles frente a un padre que tiene a un hijo sufriendo? El Señor Jesús actuó para liberar a ese joven, actuó para liberarlo del poder del enemigo que lo tenía sordo y mudo, y le dio sanidad y le dio paz al corazón del Padre. Ese es el carácter de Dios, un Dios de amor revelado en la persona de su Hijo Jesucristo. Marcos 7:32. Marcos 7:32. Y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le ponga las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en la oreja de él y escupió, y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue
desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaban, tanto más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo, lo ha hecho todo bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y noten, hermanos, que en medio de una sociedad sufriente, doliente, con muchos problemas, Cristo en cada acto de su vida revelaba el carácter del Padre y muy pocos pudieron conocer al Padre en ¿Qué le él. hiciste? Sí. Sí. ¿Escucharon cuando leí Mateo 7:32? ¿No? Ok. Mateo 7:32. Y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le pongan las manos encima y tomándole aparte, la gente metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y mirando al cielo gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, todo lo hace bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y es interesante ver y notar que en cada acto de la vida del Señor Jesús, Él tenía bien presente que su obra era revelar el amor del Padre. Y eso es lo que Él hacía, revelaba el amor del Padre en cada acto de su vida. Y es triste notar que mientras tanta gente lo vio hacer cosas buenas, muy pocos pudieron comprender el gran amor de Dios hacia la humanidad. Bien. Vamos a ver ahora Marcos 8:22 al 26. Marcos 8:22. Y vino a Bethsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Siempre el Señor Jesús quería pasar de incógnito, no quería que la gente supiera de todas las cosas que hacía, no por otra razón, sino por causa de la misma gente. Pero los actos que él hacía, los hacía enfrente de todos, públicamente. Lucas 5, 18 al 26. Lucas 5, 18 al 26. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual viendo la fe de ellos, les dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, comenzando a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego levantándose en presencia de ellos, tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo, hemos visto maravillas hoy. Una vez más, el carácter de Dios se manifiesta aquí. Pero si hay un caso en el cual el carácter de Dios se pone de manifiesto de una forma tan clara, es este. Tal vez no podamos captar a simple vista leyendo el pasaje lo que hay de fondo, pero lo que hay de fondo es una experiencia del pecador con Dios. El paralítico que aquí se menciona era un hombre que no había sido paralítico.
había contraído la parálisis por un desenfreno en sus prácticas sexuales. Entonces, debido a ello, había quedado paralítico. Y mientras él estaba en cama, paralítico, su pecado estaba delante de sí. Y él anhelaba recibir el perdón de sus pecados. Y resulta que oraba a Dios pidiendo el perdón por sus pecados. Y el Señor Jesús escuchó las oraciones de este hombre pidiendo perdón por sus pecados. Ahora, cuando nosotros oramos, a veces no recibimos una respuesta inmediata. Pasa tiempo hasta que el Señor nos contesta. ¿Por qué? No lo sé. Él sí lo sabe. Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero aquí tenemos el caso de un pecador, un hombre que ha violado las leyes de las naturales y ha quebrantado su cuerpo y a consecuencia de ello sufre de una parálisis. Ahora él está aquí en su casa en cama. No puede hacer otra cosa más que en su pensamiento orar a Dios y pedirle que lo sane. Pero más que pedirle la sanidad física, él pide el perdón de sus pecados. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. Elena de White no lo dice en el relato. Lo que sí dice es que cuando sus amigos abrieron el techo para que bajara por ahí el cuerpo, paralizado, y estuvo delante de ellos, el Señor Jesús no le dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿O eres paralítico? ¿Quieres volver a andar? No. El Señor Jesús en ese momento dio respuesta a su oración y le dijo, tus pecados te son perdonados. También dice la sierva del Señor que esas palabras que él recibió fueron un bálsamo para su vida. Ya no le importaba si caminaba o no caminaba. El escuchar la voz de Dios decirle, tus pecados te son perdonados, era suficiente. Era todo lo que él necesitaba. Ahora, los que estaban allí, los fariseos y escribas, tratando de encontrar algún problema en el Señor Jesús, hablaron de que estaba blasfemando, porque blasfemar es tomar el atributo de Dios de perdonar pecados. Por eso dije, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí estaba Dios delante de ellos, pero no podían reconocer a Dios porque el amor de Dios no estaba en sus corazones. Y mis queridos hermanos, muchas veces nosotros, Dios está delante de nosotros de alguna manera, de alguna forma, y nosotros no podemos reconocer el amor de Dios porque el pecado inunda nuestros corazones. Que nuestra oración sea siempre la del paralítico. Perdóname mis pecados. Bien, ahora leamos Lucas 5:12. Dice, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él les mandó que no dijesen a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Aquí vemos al Señor Jesús limpiando a un leproso. Y ahora quiero que busquemos en Juan 11, 1 al 45. No vamos a leer todos los textos, pero vamos a leer algunos de ellos. Juan, capítulo 11 y versos 1 en adelante. Es una historia muy interesante. Todos la conocen, pero vamos a verla desde el punto de vista del amor de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviese de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús, no de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús le dijo claramente, Lázaro es muerto, y gózome por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que dicen Dídimo, le decían Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarle de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 36 dice, 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y el 35 dice, y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que este no muriera? Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, yede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y donde el muerto estaba, había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba atado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús, desatadle y dejadle ir. Aquí vemos un caso por demás especial. Hasta este momento Cristo había hecho muchos milagros, pero todavía no había hecho ninguno de resucitar a un muerto. Ahora, el Señor mostraba amor. Los mismos judíos, enemigos de Jesús, dijeron, mirad cuánto le amaba, porque se conmovió en su forma humana y sintió el pesar que sentimos nosotros cuando uno de nuestros deudos pasa al descanso. Tenemos confianza y fe en Dios, sabemos que resucitará, pero nos duele esa ausencia, y sentimos su partida y lloramos. Jesús también lloró. También manifestó él ese sentimiento de nobleza hacia alguien que había sido arrebatado por la muerte. Pero mostró el gran amor de Dios haciéndole venir de la muerte a la vida nuevamente. Y en cada uno de estos pasajes que hemos visto, estamos mirando a un Dios de amor, que tiene compasión por sus hijos. ¿Qué te dice eso a ti, mi hermano? ¿De qué te habla a ti? Lo que la palabra de Dios quiere decirte y lo que para nosotros es una doctrina de Dios, un Dios de amor, lo que quiere decirte es que tú eres un hijo de Dios y Dios te ama. Si tienes problemas, si tienes enfermo en casa, si tienes enfermedades, no estás solo en este mundo. Tienes a un Dios que te ama, que te cuida y que ve por ti. Tienes a un Dios que nunca te abandonará. Tienes a un Dios que siempre estará a tu lado. Por lo tanto, estas lecciones de la palabra de Dios deben ser lecciones que nos ayuden en nuestro diario vivir.
Porque cuando todo va bien y no tenemos problemas, pues sí, somos cristianos. Pero cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, nos desesperamos hasta la muerte. Cuando tenemos a un Dios todopoderoso que puede actuar en nuestro favor. Y si no nos contesta inmediatamente, créanme, llegará el momento cuando tendremos la respuesta de Él. Bien, quiero que veamos ahora al Dios que es amor, revelado en su Hijo, frente a un caso terrible. Juan, capítulo 8 y versos 3 al 11. Juan 8, 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó, estoy leyendo Juan capítulo 8, versos 3 en adelante, voy en el 5. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribió en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos nosotros al Señor Jesús frente a un pecador. Había visto a otros pecadores, pero no en alguien traído en el acto mismo del pecado. Los acusadores del Señor Jesús habían venido con esta mujer para tentarle, para que ellos pudiesen ver qué hacía Jesús, si traspasaba la ley de Moisés, si daba una nueva orden. Querían tener algo con qué acusarle. Pero Jesús no solamente vio a la mujer pecadora delante de sí, sino vio a todos los acusadores como pecadores. Y a cada uno de ellos le hizo una amonestación en silencio. ¿Qué hubiera hecho tú, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sabiendo quiénes eran los que teníamos delante de nosotros, los despeinamos completamente, ¿no? Que todo el mundo sepa quién vino. Pero el Señor Jesús, en silencio, empezó a escribir en el polvo el pecado de cada uno de ellos. De manera que cuando se acercaba a ver que había escrito y encontraban ahí su pecado, salían todos corriendo. Pero el Señor Jesús no termina la historia allí, sino que en el momento cuando quedó solo con la mujer, una mujer atribulada, una mujer que esperaba morir a pedradas, una mujer que no se atrevía a levantar la vista, una mujer conmovida, pecadora sí, pero sabía que estaba siendo enjuiciada. Y lo más triste para el pecador es ser enjuiciado, hermanos, créanme. Y lo más triste para el pecador es ser enjuiciado. Y esta mujer estaba desesperada. En algún momento tal vez sintió que los piedrazos que cayeran pronto porque ya era mejor terminar con la vida. Pero Jesús no actuó de esa manera, sino revelando el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dice a la mujer: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, como así entre una neblina, debe haber dicho: ¿qué pasó? Y poco a poco ha de haber levantado la vista hasta ver que no había nadie más que el Señor Jesús. Dice: no, Señor, ninguno. Y entonces el único que podía perdonar, Dios, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunos teólogos piensan que esta mujer era María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios, 6 demonios antes. Era curada y volvía a caer. Era curada y volvía a caer. Era curada y volvía a caer. Hasta esta fue la 7ª vez. Y a decir de algunos intérpretes, piensan que esta fue la 7ª vez. Y aquí María entregó su corazón completamente al Señor y
El Señor la perdonó y María fue la primera que proclamó al Salvador resucitado. Algunos teólogos también piensan que no hay relación entre esta mujer y María Magdalena. Bueno, yo creo que esta mujer era María Magdalena. En mi personal percepción, creo que era María Magdalena. Ahora, al estar Jesús frente a los pecadores, todos los que vinieron a acusarle, al ver sus pecados, pudieron haber pedido perdón y haber sido perdonados. Pero prefirieron huir del lugar de la escena y apartarse del único que podía perdonarle sus pecados. No así la mujer que quedó ahí sola hasta escuchar las palabras benditas del Salvador. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, no quiere oír esas palabras? Ni yo te condeno, vete y no peques más. El último caso que vemos aquí en esta lección acerca del gran amor de Dios es el que se encuentra en Mateo 15, 22 al 28. Mateo 15, 22 al 28. Dice la palabra de Dios. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchale, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Cuando analizamos este pasaje, cuando lo vemos, mejor no cuando lo analizamos, cuando leemos este pasaje decimos: ¿por qué el Señor Jesús actuó así? ¿Por qué el Señor obró de esta manera? ¿Por qué no le atendió luego y la sanó? Y tenemos que ver el cuadro. Tenemos que pensar no como occidentales, sino como orientales, especialmente como judíos. Él estaba entre judíos. Para los judíos, todo el que no era judío era como un perrillo. Y el Señor Jesús tomó una actitud en la cual los discípulos que estaban con él tenían que aprender la lección. El evangelio no es para un grupo exclusivo. El evangelio es para todo ser humano. Más adelante, Pedro tuvo que vivir una experiencia donde un extranjero mandó a buscarlo para que fuera a su casa a predicar a Cristo Jesús. Y él tuvo conflictos consigo mismo, de manera que el Señor le tuvo que revelar en una visión. ¿Recuerdan la visión del lienzo grande tomado por las 4 puntas con toda clase de animales inmundos? Y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames inmundo. No hablaba de los animales, sino hablaba de los seres humanos. Así también en esta ocasión, el Señor Jesús quería que sus discípulos vieran que todo ser humano merece la gracia, el perdón y la bendición de Dios. Y esta mujer sabía que para los judíos ella era como un perrillo. Pero dice: también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su padre, de sus amos. Así que una migaja que me caiga a mí será bienvenida. Y el Señor le dijo: oh, mujer, grande es tu fe. No la cuestionó de dónde eres, no eres judía, no. Le dijo: grande es tu fe, vete en paz y sea hecho como tú deseas. Y dice que desde ese mismo momento el demonio dejó de molestar a su hija. Hasta aquí hemos visto estos pasajes donde el Señor pone de manifiesto el carácter de amor del Padre. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:10, si lo vemos rápidamente, vamos a ver que desde antes de la fundación del mundo nosotros ya habíamos sido considerados por el Señor Jesús y por Dios el Padre también. Romanos 5:10. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Si Cristo vino a revelar el carácter del Padre, entonces nosotros tenemos confianza plena de que nuestros pecados serán perdonados. Cristo ha muerto por nosotros, nos ha presentado a su Padre como un Dios de amor que va a perdonar nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso esta doctrina de Dios Padre y un Dios de amor es tan importante para nosotros. No me atrevo a decir la más importante, pero sí una de las más importantes, porque tiene que ver directamente con nuestra condición de pecadores, directamente con nuestra condición de hombres y mujeres malos, dados por naturaleza al pecado, pero que en Cristo Jesús tenemos a un Salvador. Los que fueron a acusar a la mujer rechazaron a Jesús cuando les mostró sus pecados. Los que estaban hablando de él cuando sanó al paralítico también se quedaron callados y nunca recibieron el perdón. ¿Cómo podríamos nosotros rechazar tal amor y no reconocerle como nuestro Padre a un Dios de amor? Hermanos, esta lección es importante para nosotros porque tiene que ver directamente con el perdón de nuestros pecados, con el amor del Padre, con el amor del Hijo, con el sacrificio del Hijo, con todo lo que tenía que hacerse para que tú y yo seamos salvos en Cristo Jesús. Hasta aquí terminamos la parte del Padre. Voy a darles una breve introducción sobre el Hijo. Vamos a empezar a hablar la próxima semana sobre el Hijo. Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas, reveló el carácter de Dios, efectuó la salvación de la humanidad. Jesús sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Fue resucitado entre los muertos, juzga al mundo, ascendió para ministrar en el santuario celestial a nuestro favor, lo que está haciendo ahora en este momento. La clase va a estar muy interesante. Vendrá otra vez, esperamos su venida, liberará a su pueblo, nos liberará en el momento más difícil, restaurará todas las cosas. Bien. Ahora vamos a la tarea. ¿Están listos para la tarea? La vez pasada no hicieron la tarea como debían, ¿eh? Creo que no les di suficientes instrucciones, pero ahora sí les voy a dar instrucciones. Ahí está. ¿Pueden tomarle una foto a la pantalla? Estos son los textos. Juan 1, 1 al 3 y 14. 5, 22. Colosenses 1, 15 al 19. Juan 10, 30. 14, 9. Romanos 5, 18. 6, 23. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Lucas 1, 35. Filipenses 2, 5 al 11. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Hebreos 2, 9 al 18. 4, 15, 7, 25, 8, 1 y 2, 9 al 28. Juan 14, 1 al 3 y Primera de Pedro 2, 21. Apocalipsis 22, 20. ¿Pueden tomarle una foto? ¿Se la tomaron ya? Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a regresar una... Esto es lo que los atributos de Cristo que vamos a encontrar en los textos. Cuando dice Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo, la tarea consiste en que los textos que estaban donde le dije que tomaran una foto, esos textos, usted va a encontrar en cuál de esos textos habla de Dios, el Hijo Eterno, que se encarnó en Jesucristo. Y entonces pone Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo, Juan 1.1, Judas 5.19, etcétera, lo que usted encuentre. Esa es la tarea, encontrar estos atributos que pertenecen a Cristo en los pasajes. Por medio de él se crearon todas las cosas. ¿Dónde dice eso? Lo dice en tal libro y tal capítulo y tal texto. Reveló el carácter de Dios. ¿Dónde dice eso? Dice en tal pasaje. Efectuó la salvación de la humanidad. ¿Dónde lo dice? Lo dice en este texto. ¿Por qué hago esta tarea? Porque así ustedes van a tener esos textos con ustedes que cuando estén dando un estudio bíblico sepan decirle a la gente, mire, aquí dice esto y aquí está esto y aquí se encuentra. ¿Ok? Ese es el propósito de la tarea. El propósito de la clase es que usted aprenda más de Cristo Jesús, que todos aprendamos más de Cristo Jesús, ¿ok? Jesús sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Dónde lo dice?
fue resucitado entre los muertos. ¿Dónde dice eso? Juzga al mundo. ¿Quién lo dijo? Ascendió para administrar en el santuario celestial a nuestro favor. ¿Quién lo dice? Vendrá otra vez. ¿Dónde se encuentra? Libertará a su pueblo. ¿En qué capítulo y versículo de qué libro lo dice? Restaurará todas las cosas. ¿Han tenido tiempo de verlo todo o les doy más tiempo? A ver si puedo verlos a todos. No, no los veo todos a menos que yo me salga.